La tragedia en Urbasa nos ha encogido el corazón a todos y ahora surgen varias cuestiones. ¿Cómo se trata a partir de un suceso como este a las víctimas? ¿Qué tipo de ayuda se les ofrece? ¿O cuál es el papel que juegan los psicólogos y mediadores? Estamos con quienes atienden estas situaciones. Son momentos duros, difíciles, los que estamos viviendo en las últimas jornadas, en los últimos días. Y José Echauri, tenemos que hablar de ese primer apoyo psicológico, de esa primera llamada, ¿no? De cómo funciona esa primera ayuda. Bueno, nosotros somos un equipo de psicólogos, de psicólogas, de psicología de emergencias, de crisis y emergencias, que trabajamos para la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos del Gobierno de Navarra y estamos conectados las 24 horas, los 365 días del año, a través de 112 de esos. En una situación como la que hemos vivido, automáticamente desde la sala de emergencias se nos activa y vamos al lugar que nos indican. Ya nos ponen en antecedentes con la información que hay disponible normalmente, aunque a veces es confusa en los primeros momentos, pero normalmente nos van a activar ya para intervenir con los familiares de algún hecho pues como el que ha sucedido luctuoso, pues para poder comunicar una mala noticia. ¿Cómo se comunica esa mala noticia? Bueno, no hay una forma fácil de comunicar una mala noticia. Una mala noticia es una mala noticia y es complicado de hacerlo. Normalmente las pautas que solemos realizar es que sea directo, sencillo y mirando a la persona, estando con la persona lo más empática posible. ¿Cómo se abordan esos momentos de dolor? ¿Cómo es ese piel con piel? La reacción de cada persona es muy distinta. Hemos tenido infinidad de casos, desde personas que entran en shock, personas que se bloquean, personas que lloran, hay rabia, hay ira, hay desconcierto, etc. El dolor es dolor y nosotros no eliminamos el dolor, nosotros podemos acompañar en ese dolor, estar, sostener, y nosotros lo derivaremos a estas personas a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito para posteriormente continuar un proceso, un trabajo psicológico con ellos, bueno, pues para acompañarles, desde luego, en el proceso de duelo, pero también evitar que esto tenga una cronicidad y pueda desarrollar una patología posterior. En casos como cuando hay fallecidos, cuando hay secuestrados, cuando hay asesinados, obviamente son las principales víctimas, ¿no? Pero hablamos también de familiares, hablamos también de víctimas colaterales en este caso, ¿no? Claro, es decir, hay unas familias, unas personas, unas víctimas que son directas, los más cercanos, pero también llamamos víctimas indirectas, pues como pueden ser vecinos, familiares, amigos. Incluso los familiares de la persona que ha cometido un presunto delito, también son víctimas. Efectivamente, también son víctimas, pues bueno, pues porque en una situación no cabe duda que en este caso también hay unos abuelos paternos, unos tíos, unos familiares que también han perdido la vida de un nieto, en este caso, etcétera, ¿no? ¿Qué ayuda se les presta o cómo se les ayuda a esas personas, a esas familias? Bueno, el desarrollo va a ser distinto, cualitativamente distinto, es decir, primero porque dentro de esta otra parte de las familias van a aparecer ciertos sentimientos de vergüenza, de temor, de resignación, incluso de odio, de rabia, y todo esto hay que trabajarlo, porque decir, no podemos separar una parte de la otra, ¿no? Entonces, el acompañamiento a esta parte también es necesario, desde otra perspectiva, pero sin olvidarnos de ellos. Cuando hay menores de por medio, ¿no? Como es el caso que hemos visto esta semana en Urbasa, hay que ir a una clase también de niños y de niñas y explicarles lo que hay con cierta pedagogía, con cierto tacto, ¿no? Con los profesores. ¿Cómo es ese momento también? Bueno, es complicado, ya se nos ha dado algún otro caso también aquí en Navarra. Nos tenemos que adaptar a la edad de los niños. No es lo mismo una clase de niños de 5 o 7 años que de 10, 12 o adolescentes, ¿no? Vamos a tener que estar atentos al lenguaje que apliquemos y lo que nos vamos a sostener sobre todo también es acompañándonos de los profesores en este momento, incluso también de los padres. Si son niños muy pequeños, bueno, pueden descompensar, pueden no entender, en ciertas edades tampoco entienden lo que es la infinitud de la muerte, ¿no? Es decir, pues le puedes decir, bueno, pues este niño ha fallecido, ha muerto, y dice, ya, pero ¿y cuándo lo voy a volver a ver? O sea, es decir, aún no tienen estos conceptos muy establecidos con la madurez cognitiva que tienen, ¿no? Es fácil que en los días posteriores, y sobre todo si son niños muy pequeños, haya regresiones, puedan volver algunos niños o unas niñas a orinarse igual en la cama, a tener pesadillas, etcétera.
Eso es un proceso que llamamos normalizado dentro de lo que es el duelo, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos muchos y muchas, ¿no? Al final sois profesionales y tenéis que separar la persona del profesional. Muchos sois padres, sois hermanos, sois hijos, sois amigos. Aquí la empatía es clave para también tratar el tema y para no romperse, ¿no? Para, no digo no implicarse, pero no romperse. Es un difícil equilibrio Ahí entre está. la parte profesional y la parte humana. No dejamos de ser humanos, pero somos profesionales. Hay que mantener esta equidistancia entre entrar en contacto, pero no una implicación tal que nos desborde, ¿no? Y qué duda cabe que luego también nosotros tenemos nuestro lugar de recogida, también tenemos el lugar de supervisión, hablamos con las compañeras y podemos desarrollar todo esto, sobre todo para no llevárnoslo a la cama o no llevárnoslo ya posteriores y que también nos haga daños a nosotros. ¿Qué le lleva a una persona a hacer esto? Es difícil entrar en la mente de una persona que pueda llevar a desarrollar una situación así. Porque decimos, se prepara, se premedita, claro. Mira, hemos visto casos... ¿Cómo se urde esto, no? Sí, hemos visto casos de todos. Hemos visto desde actos impulsivos hasta actos premeditados. Es verdad que tomar la decisión, por ejemplo, de acabar con la vida de un ser querido en un acto así, bueno, es algo que hay que calcular. Y que tiene muchas veces un objetivo de utilizar a esa víctima como un arma arrojadiza contra la otra persona y hacerle cuanto más daño posible. Es el dolor más cruel, es el más duro que hay, ¿no? Quizás arrebatarle a una madre o a una mujer su hijo de una forma trágica. Claro, hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando hablamos de un término como es la violencia vicaria, ¿no? En la que hay una premeditación de hacer daño a la otra persona instrumentalizando, en este caso, a un menor o a un hijo, es una forma de decir, nos separamos, quieres no saber tú de mí, pero vas a tenerme presente toda la vida. Es una forma muy perversa de no romper el vínculo que se estableció con esta persona, ¿no? José Nechauri, te agradecemos muchísimo tu presencia en Navarra Hoy en Euskal Telebista. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por esta charla. Un placer. Pues muchas gracias a vosotros.